Advertencia, en el siguiente podcast no hablaremos de música, y durante los primeros 6 minutos estaremos hablando paja. Paja que no podemos hablar en YouTube, así que si deseas saltar hasta el minuto 6, adelante. Lo puedes hacer, de lo contrario déjalo correr. Y disfruta. Gracias. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. ¿Cómo están esos muñequitos? Espero que bien, porque... Yo, gracias a Dios, estoy bien. Y ustedes también deberían decirlo porque para hablarte claro, quejarse no sirve para nada. Es más, creo que te jode la vida y todo. Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecerte que escuches este podcast chombal porque la verdad es que la paso bien grabándolo. Cómodo aquí con mi café y mi vaina. Listo para hablar paja. Pero como siempre digo, es paja interesante que te puede servir porque... muchas veces sales de aquí sabiendo algo que no sabías o viendo las cosas... Bueno, vamos a lo que vinimos. Durante la semana me estuve metiendo para buscar algunas preguntas interesantes y de que encontré. Claro que hay preguntas pendejas, pero esas yo las ignoro, pues. Las preguntas son tanto de música como de otros temas, porque por alguna razón fuera de la música a veces los muñequitos quieren conversar de otras cosas o de repente saber mi punto de vista. Y para hablarte claro, acá vamos a conversar de vainas que jamás me vas a ver en un video de YouTube hablando. Porque YouTube es una buena plataforma, pero para hablar de algunas cosas. Aunque ahora en la nueva temporada agregué algunos temas por petición de los mismos muñecos, pero solo recibo el apoyo de YouTube en algunos temas. Hay otros en los que no. Por ejemplo, apenas toco algún tema fuera de la música, como el video de Generación Z o de WhatsApp. Ellos dejan de recomendarle los videos a la gente que no está suscrita y empiezan con los truquitos y la pendejada de desactivar las campanitas para que no te enteres que saqué video, aunque tú estés suscrito. O sea que le van bajando la visibilidad al contenido para que llegue a menos gente. El problema que tienen es que mi engagement o el vínculo pues es muy cabrón con ustedes. Y la gente que me sigue en otras redes de todas maneras se enteran que hay video nuevo, porque ellos no controlan esas redes. Así que si todavía no me sigues en Instagram o Twitter, hazlo porque ellos no controlan eso y yo siempre dejo el enlace del último video en el perfil. Además que si me sigues en cualquiera de esas otras redes, no es que yo me la paso posteando fotos modelando pendejadas, yo solo posteo información. Bueno, no, mentira, a veces posteo pendejadas, pero muy poco pues. Así que me puedes seguir allá con toda la confianza, pero en YouTube, mientras yo hable de música, el único problema es el tema del copyright. Pero todo lo que tenga que ver con élites, agendas, pandemia, vacuna, extraterrestres, que no vaya consono con lo que te ha vendido la televisión o el sistema oficial, te ponen la etiqueta de conspiranoico o desinformador o simplemente loco. O la otra que hacen es que te ponen la etiqueta de Wikipedia como diciendo este man está hablando mierda. La información que queremos que tú creas es la que nosotros te vamos a dar. Esa es la única verdad. Ey, y hay mucha gente que todavía no la capta. Mira, Wikipedia es editable, o sea que la información puede ser cambiada por la gente. O sea que las personas la pueden modificar. Y eso me consta porque mi propia información, si la buscas, tiene muchas cosas equivocadas. Pero yo no las he tratado de corregir porque la verdad es que no me interesa. Y en Google, cuando buscas algo por medio de los algoritmos, las 300 primeras respuestas son la narrativa que ellos quieren que se establezca como la aceptada. O sea, como la verdadera, como un hecho. Y eso para algunas cosas no está mal. Pero en los temas que mencionamos hace un ratito, no. Porque todos ellos trabajan juntos y hay cosas que no les conviene. Y por eso desacreditan cualquier narrativa que no vaya con la de ellos. Y hay gente que tiene tantos años de estar creyendo que una vaina es de una forma, pues porque es que así fue que se lo enseñaron desde que eran niños. Y cuando escuchan alguna información que no va con eso que ellos aprendieron desde que o que les enseñaron desde niños, entonces la persona que lo dice está loca. Claro, eso funciona en algunas cosas, pero no en todo. Y ese es el objetivo completo de muchas de estas plataformas nuevas. Digo nuevas porque ya sabemos que en los medios convencionales jamás vas a encontrar información así. Para que entiendas lo que estoy diciendo, digo, yo sé que estoy hablando mucha paja, pero es paja importante que te va a poner a pensar. Mira, por ejemplo, yo hace años, muchos años, te hablo quizás del 2009 o antes, veía contenido de 2 personas. No vamos a decir sus nombres porque, como pa' qué. Pero no eran latinos. Uno era inglés, de Inglaterra. Obvio. Y el otro era gringo. ¿Adivina de dónde? De Estados Unidos. Súper obvio. Y a esos 2 manes los nombraron los reyes de las conspiraciones. O sea, locos. Y yo después los dejé de ver porque me ocupé y porque en verdad también decían vainas que no me cuadraban.
Y años después, o sea, 2020, 2021, por ahí más o menos, los empecé a buscar de nuevo para ver qué estaban diciendo sobre todo lo que empezó a suceder. Solo por curiosidad. Y no los encontré. Eliminaron todo su contenido de las plataformas. Pero por terceras personas encontré segmentos viejos de ellos y para mi sorpresa, ahora, cuando yo escuché lo que ellos venían diciendo desde hace más de una década, escuchándolo ahora, todo tiene sentido. O sea que no estaban locos nada. A ver, si la locura que tú estabas hablando terminó sucediendo y encima de eso te censuraron, eso es por algo. O sea que 2 más 2 es 4. Y allí fue donde yo dejé de descartar esas teorías locas. Claro, hay mucho charlatán y hablador de mierda que lo que en verdad quieren es llamar la atención, pero afortunadamente mi brújula interna, igual que la de muchos de ustedes, ya empezó a funcionar. Y otra cosa que yo entendí es que no puedes ponerte a discutir jamás con la gente que descarta o menosprecia este tipo de información. Porque como cada persona cree lo que quiere creer, entonces se trata de libre albedrío. Este es un proceso individual. Y no hay absolutamente nada que puedes hacer al respecto. Por eso es que uno de los mejores dichos que he escuchado en toda mi vida es el siguiente. Presentamos un momento de sabiduría chombal. Es más fácil engañar a la gente que convencerlas de que han sido engañadas. Hemos presentado un momento de sabiduría chombal. Claro, porque nadie quiere aceptar que lo cogieron de pendejo. Bueno, ya basta de hablar paja. Vamos ahora sí a la pregunta. Por fin, la pregunta. Chombo, te agradezco todo el conocimiento musical que compartes porque he aprendido mucho sobre el tema contigo. Gracias, muñequín. Pero por curiosidad, quisiera saber tu opinión sobre un tema que vi en estos días que no tiene nada que ver con música. ¿Qué opinas de la NASA? Se refiere a la Agencia Espacial de los Gringos. Y eso lo pregunta un muñeco desde la Ciudad de México. Mira, te voy a decir por qué me parece interesante tu pregunta. Porque tú dirás, el Chombo va a grabar un podcast respondiendo una pregunta de la NASA. Sí, por 2 razones. Mira cómo pienso yo. La primera es porque mucha gente ignora el nivel de engaño al que hemos estado sometidos y por eso la ignorancia es la que nos tiene valiendo ver. Claro, porque hay gente que piensa que esos temas no son importantes o no afectan su vida cotidiana o su comportamiento. Y honestamente prefieren seguir valiendo pues. O sea, indistintos al tema. Pero es que yo creo que ellos no saben lo mucho que afecta ser ignorante en algunos temas, pues. Entonces tú dirás, bueno, ¿qué mierda tiene que ver el espacio con lo que nosotros hacemos acá en la Tierra todos los días? Te voy a poner un ejemplo muy básico. Por ejemplo, ¿qué le podía importar a un cavernícola que estuviera tronando? En esos tiempos, con que cualquier huevón supiera que un trueno no quiere decir que los dioses estaban furiosos. Si ustedes no hacen lo que yo digo, castigados serán por los dioses. Ya por eso, toda esa tribu valió ver. Pero en el momento en que alguien le explique a todos los integrantes de la tribu... Vea, honestamente este compa está hablando como mierda. Esa vaina es un trueno, o sea, como acumulación de electricidad en las nubes, que Dios se dé la vida. Vamos para la cueva para no mojarnos, vamos. Ya, ahí se le acabó el reinado al cara de ese. Calma. Bueno, hay cosas en las que hoy día nosotros estamos así. Y la segunda razón, como ya les dije, esa es una pregunta para la que jamás yo haría un video para responder. Porque esa plataforma no quiere oír nada de eso. A más ignorancia de la gente, más dinero para los que sí tienen el conocimiento. Ok, entonces responde. Mira, honestamente para mí creer en la NASA es como creer en Santa Claus. Te voy a relatar un poco sobre el tema y quizás con ese relato te enteres de cosas que desconocías para que entiendas las condiciones versus el presupuesto y lo que ganan o pierden con la información que nos brindan. La NASA fue fundada el 29 de julio de 1958, en plena Guerra Fría. En ese tiempo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Algo muy parecido a lo que está pasando actualmente con esa situación inventada de Ucrania con China y Taiwán y eso. O sea, todo ese periodo de tiempo de amenazas y hostilidades sin entrar en una bronca total, ese periodo de tiempo es una guerra fría. Una de las herramientas más poderosas que podía tener un gobierno en ese entonces eran los medios de comunicación. Y digo eran porque ahora con el internet, por más que traten de censurar las opiniones que no coincidan con la narrativa oficial, siempre llegan a ser escuchadas. Digo, y además que hoy día los medios de comunicación convencionales no tienen el monopolio de la información como lo tenían antes. Entonces, los soviéticos fueron los primeros en poner una nave tripulada en órbita. Ojo, no dije en el espacio, dije en órbita. Ahí hay una gran diferencia. Órbita es fuera de la atmósfera terrestre. Y el espacio exterior ya es afuera, en donde en teoría ya podrías ver el planeta completo. El cual, por cierto, nunca hemos visto. Porque les tengo que recordar que todas las imágenes que hemos visto de nuestro supuesto planeta azul redondito con nubes, mares y mapa, y toda esa vaina, no son fotos. Son imágenes hechas en Photoshop. Y la misma NASA lo dice y lo acepta. Son imágenes realizadas por un artista gráfico.
En donde incluso hasta se nota donde hacen copy-paste con las nubes. Vas a encontrar que hay juegos de nubes que son exactamente las mismas, pero en continentes distintos. Entonces, no estamos discutiendo nada de esa vaina. Eso es un hecho, ya lo sabemos. No existe ni una sola fotografía real tomada con una cámara de nuestro planeta. Sí, ya la parte de que si es redonda o plana no nos vamos a meter en eso porque es un debate mucho más grande que no tiene que ver con la NASA, pues. Pero la NASA tampoco ha ayudado a disipar esas dudas en tantos años. Ni la NASA, ni los chinos, ni los rusos, ni los japoneses. Ningún puto país que tenga un programa espacial se ha dignado en brindarnos ni una sola foto real del planeta desde el espacio. Que por cierto yo tengo una teoría sobre eso, pero no, yo te hablo de eso después. Y no me digas de que Google Earth y los telescopios, ¿cómo hacemos? Que eso no tiene nada que ver con esto porque eso está en órbita, no está en el espacio exterior. O sea que están suspendidos a una altura que no logramos ver a simple vista. Además que no son humanos, son artefactos electrónicos. Volviendo acá. El presidente Kennedy dio un discurso el 12 de septiembre de 1962, en donde dijo que antes de que terminara la década de los 60, los Estados Unidos iba a poner un hombre en la luna. Recuerden que los soviéticos no lo habían logrado a pesar de haber sido los primeros ya en poner una nave en órbita el 3 de noviembre del 57, o sea, un año antes de que se fundara la NASA. Y en abril del 61 pusieron al primer humano, los soviéticos. O sea, lo pusieron en órbita, no en la luna. Yuri Gagarin creo que era el nombre del cosmonauta porque los rusos le llaman cosmonauta, no le llaman astronauta. Pero a pesar de ser primero que la NASA, los soviéticos nunca pusieron a un humano en la Luna. Ellos alegan que llegaron a la Luna por fin en una nave no tripulada en 1959. O sea, un año después de que fue fundada la NASA y 9 años antes del supuesto alunizaje gringo. O sea que solo con eso ya tú sabes que a los gringos eso le ardió en el sin esquinas. Por supuesto porque los soviéticos le llevaban años luz de delantera a los norteamericanos en esta carrera al espacio. Entonces, fíjate que desde 1961 algo pasó con los rusos que no lograron pasar de la órbita terrestre con un ser humano hacia el espacio exterior. Y por ende a la Luna, nuestro satélite que indudablemente está ubicada ya en el espacio exterior. Exactamente según ellos, la Luna está, a 382.500 kilómetros de nosotros. Sí, porque el Sol, el Sol está a 150 millones de kilómetros de distancia de donde estamos nosotros, supuestamente. Bueno, la vaina es que el 16 de julio de 1969, o sea, 8 años después que los soviéticos pusieron a Yuri Gagarin en órbita, el Apolo 11, con el show mediático más grande y masivo posible en esa época, transmitieron a través de todos los medios de comunicación el alunizaje de 3 seres humanos de nacionalidad estadounidense en el satélite natural de nuestro planeta. Aquí no vamos a hablar del Apolo 8, ni el 12, ni el 13, ni nada de eso, porque honestamente en esas misiones no sucedió nada relevante para el caso en el que nos estamos enfocando. El Apolo 11 es el que más se vendió como el gran logro. Ahora, aquí es donde viene el problema. Vamos a olvidarnos de que una potencia estaba ya haciendo estos viajes una década antes y había logrado el objetivo supuestamente pero sin seres humanos. Bien o mal, ya lo estaban haciendo. Y casi una década después aparece la NASA de que lo logramos. Bien, para 1969 todo esto suena bien y todo hasta que empezamos nosotros, los cavernícolas, a tener herramientas más sofisticadas para analizar fotografías y material fílmico y por ende empezar a hacer preguntas. Aquí es donde se empieza a joder la vaina. O sea que en 1969 la NASA no contaba con que en el siglo que seguía los cavernícolas iban a tener acceso masivo a una vaina que se llama Internet. En el Internet están las 5.771 fotos tomadas en la supuesta Luna. Cuando tú empiezas a examinar las fotografías de esa misión espacial, te das cuenta que algunas sombras no están paralelas. Porque si la única fuente de iluminación para esas fotos es el sol, entonces no debiéramos encontrar artefactos que hayan dejado sombras en distintos ángulos. Como si hubiese sido grabado con varias fuentes de luz, o sea, de la misma forma en que se iluminaría un set para una película, ¿ok? Esa duda es válida. Luego, eso lo explicaron diciendo que no es que el lente de la cámara que se utilizó tiene el defecto de curvar las imágenes, bla, bla, bla. Además que los trajes reflejan la luz y un poco de paja. Ok, vamos a decir que sabemos que hay lentes que hacen eso, así que vamos a darlo así. Entonces, explícanos por qué no se ven las estrellas. Si estás en el espacio, sobre la superficie lunar, sin
sin atmósfera, o sea, el cielo totalmente negro, ¿por qué no vemos estrellas? Bueno, porque cualquier camarógrafo sabe que de noche, cuando tienes un objeto brillante más cerca que el fondo, o sea, que el cielo, una cámara no tiene la habilidad de ver estrellas en el fondo, porque es un tema de apertura, el ISO, obturador, bla, 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 toda esa paja de camarógrafo, y eso es cierto, te lo compro. Cualquier persona con una cámara o celular, si le toma una foto a alguien con flash, no va a ver estrellas. Entonces, habiendo dicho eso, si estamos en la luna y lo que está brillando es el sol, pues con más razón. Aunque el cielo esté negro porque estás en la luna, podrás ver estrellas con los ojos, pero eso no quiere decir que van a salir en la foto. Está bien, válido, te lo compro. Y entonces, ¿por qué en las fotos hasta en contraluz la bandera de los Estados Unidos sale iluminada? Bueno, porque era de nylon. Ya. ¿Y por qué ondea como si hubiese brisa? En 1969 no habían luces frías, ni de LED, ni nada de eso. Entonces, si tú grabaste eso en un estudio con una iluminación artificial, tiene que hacer calor. Y ese movimiento en la bandera para lo que parece es como una ventilación. Bueno, lo que pasa es que el asta de la bandera era de aluminio y al enterrarlo en la superficie lunar, eso quedaba con una vibración y ese movimiento era el que hacía que la bandera pareciera que estuviera ondeando. O sea, como diciendo que el asta de la bandera, al ser tocado, creaba un efecto de resorte que se seguía moviendo y eso hacía que la bandera pareciese que se estuviera moviendo en la brisa. O sea, ya mira por dónde vamos con toda la gimnasia mental para las explicaciones. Pero ahora, a partir de aquí, se empieza a complicar todo. Entonces, explícanos por qué cuando aceleras la filmación se nota que los astronautas lo que están haciendo es brincando muy normalmente en la arena en la gravedad de la Tierra. Lo que pasa es que los vestidos eran muy rígidos y por eso no se podía caminar normalmente y había que tener esos movimientos como torpes de brincar y eso. Al igual que los guantes no permitían mucha agilidad en las manos. Ok. ¿Y cómo operaban las cámaras entonces? Y con esos cascos, ¿cómo podían mirar a través del visor de la cámara y enfocar después con esos guantes para tener esas fotos tan perfectas? Bueno, es que era una cámara especial modificada para poder funcionar sin tener que estar tocándola mucho. Ok, pero ¿cómo hacemos entonces con el hilo que se nota entre la mochila y el vestido del astronauta? Y el problema es que se nota más cuando un astronauta se caía y alguien como que alaba del hilo para levantarlo. ¿Cómo hacemos con eso? Ok, bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Gracias, chao, nos vemos. Mira, el problema que tenemos ahora es que cualquier persona puede descargar esas filmaciones de internet y analizarlas cuadro por cuadro, cosa que no se podía hacer en 1969, cuando originalmente transmitieron todas esas imágenes. Además, te voy a agregar un par de cositas más para que tú pienses un poco. Los ensayos que se hicieron aquí en la Tierra con los vestidos y cascos para estar en un ambiente de cero gravedad se simularon en un avión que descendía abruptamente para dar la sensación de cero gravedad. Y esta sensación solo podía ser lograda en intervalos de 30 segundos, porque después el avión tenía que volver a subir y repetir el ciclo. Bueno, en todas esas simulaciones, los astronautas jamás pudieron llevar a cabo absolutamente nada con esos vestidos puestos. O sea, aquí en la Tierra, y mucho menos iban a poder levantar tornillos y tuerquitas con guantes rígidos por falta de atmósfera en la Luna. Otra cosa, debo aclarar también que todas las simulaciones que se hicieron en la Tierra con prototipos del módulo que iban a utilizar en la Luna fracasaron. O sea, fueron fracasos épicos. Explotaban, fallaban, o sea, nunca funcionaron. Pero en la misión televisada todo salió de maravilla. Oye, si aún 20 años después, en los 80s, lanzaron el Challenger y explotó con astronautas a bordo y todo. O sea que nunca les ha salido eso bien. Pero bueno, volviendo acá a la Luna, una de las últimas cosas es que ni la película, ni las fotos, es más, ni los astronautas hubieran sobrevivido la radiación que emite una vaina que se llama el cinturón de Van Allen. El cinturón de Van Allen, según la misma ciencia que nos han vendido, es parte del campo electromagnético que rodea la Tierra, y es la principal razón por la cual, además de la atmósfera en sí, no nos ha eliminado un meteorito o alguna huevada que venga de afuera. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa por ahí se cocina. La única forma de evadir o minimizar la exposición a eso, según lo que nos han vendido, es salir del planeta por los polos.
Y sabemos que ellos ni pasaron por ahí porque salieron de la Florida. Ahora, recuerda que nos estamos guiando por la misma ciencia que nos han vendido desde el colegio. Porque, para hablarte claro, estoy seguro de que ninguno de ustedes ni yo hemos salido al espacio para comprobar por nosotros mismos que toda esta vaina sea verdad o mentira. Bueno, volviendo acá. Si ellos fueron y volvieron con esa nave que dicen que usaron. Sí, porque no solo fueron y se quedaron viviendo allá, ya no tan, volvieron a un desfile y como a 1000 entrevistas. Así que les salió bien el tiro, ida y vuelta según ellos. Con ese cinturón de radiación que te digo, al pasar por ahí le pasaría básicamente lo mismo que le pasaría a una cuchara en un microondas. Y si no saben lo que le pasa a una cuchara en un microondas, no lo vayan a intentar. O sea que escucha lo que va a salir de mi boca. Es más fácil y menos peligroso para un ser humano llegar a la parte más profunda del océano, lo cual, por cierto, no hemos logrado, que llegar a la luna. Y entonces fíjate en el año que estamos y no regresamos, no volvieron más nunca. Explícame eso. Ah, no, y espérate, hicieron todo el show de que el presidente Nixon desde su oficina hablando por teléfono con los manes en la luna en 1969. Cuando ni existía la televisión por cable ni satelital, nada de eso. ¡Qué locura! Bueno, el último argumento que haré, ya para no hablar del tema del envío de seres humanos a la luna y esa vaina, es que un man que se llama Stanley Kubrick, y para los que no saben, Stanley Kubrick fue el director de la película 2001, Una Odisea Espacial. Es una película de 1968. O sea, uno de los mejores directores de Hollywood de la época, como si fuera un George Lucas o Steven Spielberg, pero de los años 60. Él aceptó, antes de morir en 1999, que había filmado toda esa vaina en un estudio aquí mismo en la Tierra. No, y lo aceptó en cámara, en una entrevista. Y si hay un contenido que han hecho todo lo posible por eliminar del internet, es esa entrevista. Esa entrevista todavía está rodando por ahí, pero como en el lado oscuro de TikTok. Y ustedes me van a perdonar, pero a mí me cuesta demasiado creer que una persona de 71 años, a punto de morir con la reputación que se ganó durante toda su vida como profesional, va a decir una mentira así solo para llamar la atención, pues. Igual que toda la gente que lleva años relatando experiencias paranormales y vainas así. Tú me vas a decir que absolutamente todos se pusieron de acuerdo para mentir sobre algo. Pero bueno, eso es lo que el sistema quiere que creas y todo el que dice otra cosa es un peligro y es un loco. Y mágicamente aparece en el fondo de una piscina porque como tal loco ya no quería vivir. Bueno, entonces aquí el único argumento que les queda por utilizar en cuanto a esa llegada del hombre a la luna es que si eso hubiese sido falso, los primeros en denunciar el fraude hubiesen sido los mismos soviéticos, u hoy día los rusos. Sí, pero ellos supuestamente llegaron antes de todo eso y en una nave no tripulada, igual que los chinos. Y eso también vale para el planeta Marte. Todo el que alega que ha llegado a un planeta o luna fuera de la Tierra manda imágenes o lo que sea, pero desde sondas o módulos no tripulados. Y una cosa que te voy a decir que me llamó mucho la atención fue que un comandante ruso hace unos años atrás dijo algo. Es bien sabido que cuando un ser humano regresa de un viaje desde la órbita terrestre, definitivamente tiene que pasar días en reposo porque al volver a la gravedad de la Tierra ellos sienten como si pesaran 800 kilos. O sea, no pueden ni con su cuerpo porque por la ausencia de gravedad es igual si pasas mucho tiempo en una piscina. Cuando tú sales de ahí, tú sientes que tú pesas más que un camión. Bueno, y este comandante ruso dijo algo que me llamó mucho la atención. No delató como falso el viaje, pero dijo que jamás entendió cómo esa gente en las escenas televisadas se bajaron de la cápsula cuando reingresaron a la Tierra, caminando como quien va saliendo de hacer ejercicios. Y después fueron a un desfile como 2 días después, como si nada. Cuando su propia gente que han mandado a la órbita tienen que darles como 5 días para recuperarse. No, y también si compara las puertas de un avión que tiene como 14 pulgadas de grueso por la compensación de la presión atmosférica versus las puertas o escotillas de estas cápsulas que era casi como de aluminio, de esos que uno usa para hornear un pavo. O sea, no, una vaina ridiculísima. Es más, te voy a decir lo que yo creo. Yo no sé si existen humanos viviendo en otra parte que no sea la Tierra, pero de ser así, no salieron de la forma que nos quieren hacer ver. Dizque en cohetes y propulsiones anticuadas, no. Todo eso ha sido un show. Salir a la órbita tipo lo que hizo Elon Musk o la supuesta Estación Espacial Internacional, quizás. Que por cierto, aún no pueden explicar esas caminatas fuera de la nave en donde salen a veces burbujas y vainas raras. Igual que dentro de la misma estación espacial cuando malfuncionan en las pantallas verdes y el poco de hilos transparentes que se enredan con la ropa y ese poco de gel en el cabello para que parezca cero gravedad. O sea, considera que estamos hablando de la misma gente que tiene la mejor industria del cine para hacer películas de ciencia ficción. Pero
pero con el doble del presupuesto de Hollywood y Netflix, combinados si quieres. Con el presupuesto de la NASA podrías hacer las 9 películas de Star Wars y sobra para producir la serie completa del Mandalorian. Y si quieres, agrégale Avatar, la vieja y la nueva. El presupuesto que ha tenido la NASA desde que se fundó alcanza para que ya tuviéramos hoteles con piscina en todos los planetas. Bueno, ya para cerrar mi respuesta, después de haberte dado todos estos argumentos, te voy a repetir que para mí esa agencia espacial y la mayoría de las cosas que han hecho son teatro. Yo no dudo que han hecho cosas muy grandiosas en cuanto a lo que se dedican, pero para mí, no sé tú puedes seguir creyendo lo que a ti te parezca lógico, pero para mí aquí hay dos cosas. Primero, ellos saben mucho más de lo que nos dicen. Y segundo, su mera función, en su inicio fue ganar la carrera a la luna y por ende la Guerra Fría. Tú sabes, como para quedar como la potencia suprema del mundo, aunque haya sido fingida, y actualmente seguir vendiéndonos la narrativa que ellos quieren que creamos. De no ser así, ¿por qué cuando transmiten en vivo cada vez que sale una vaina rara de que se corta la transmisión, se cayó la señal? Qué cagada. Bueno, esa es mi opinión. No le estoy asegurando nada a nadie ni estoy diciendo que las cosas son como ellos dicen, pero para mí, mientras yo no sea el que personalmente viaje y pueda dar testimonio de algo, no confío en nada de lo que me digan ellos. Pero esa es mi opinión. Déjame la tuya en los comentarios. Mil gracias por escuchar este podcast, Chombal. Espero que te haya gustado. Y si no te gustó, honestamente, me vale ver. ¡Calma! Eso sí, si algún día se termina de destapar todo esto y yo tengo la razón, me haces el favor y le dices a todo el mundo que te lo dijo el Chombo. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño, soy ardiente.